Muchas bendiciones a todas las familias que están enlazados a través del canal de YouTube. Hoy nosotros vamos a ver una historia que desde hace muchos años lo escuchamos en los púlpitos, David y Goliat. Una historia que muchas veces decimos, ya me conozco esa prédica, ya conozco esa enseñanza, pero sabemos que nosotros estamos día tras día para aprender y entender lo que Dios trae a nuestras vidas. Y hoy a través de esta historia de David y Goliat nos vamos a identificar con propósitos y planes que Dios tiene para con nuestra vida, porque somos un diseño maravilloso. La Biblia nos enseña que somos el especial tesoro del Dios eterno y Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos a través de la palabra vivificarnos y a través de la palabra poder ser hombres de bien para la sociedad y para la iglesia. Bueno, vamos a ver la historia maravillosa de este joven, se podría decir en mi país joven, aquí en España, un chaval llamado David. ¿Quién era David? David era el hijo de Isaí, de la tribu de Judá. De allí era este hombre llamado David, del cual Dios ya había designado para que él fuese rey. La Biblia nos enseña en Primera de Samuel, del capítulo 17, del verso 1 hasta el verso 58, vamos a estudiar esta maravillosa historia, del cual yo sé que te vas a identificar en esta historia, porque la palabra nos refleja como un espejo para nuestras vidas. Y hoy nosotros vamos a leer la palabra en Primera de Samuel del capítulo 17 del verso 1 hasta el verso 58. ¿Qué nos enseña esta historia? Muchas cosas que Dios tiene para con nuestra vida y para con nuestra descendencia. La Biblia enseña que los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Enemigos del Dios viviente. Juntaron sus ejércitos. ¿Para qué juntaron? Para la guerra. Y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco. ¿Dónde acamparon? En Soco. Y Aseca, en Efes Damim. Eso está registrado en la Biblia. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle ¿de qué? De Ela. Y se pusieron en orden ¿de qué? De batalla. ¿Contra quiénes? Contra los filisteos. Ahora nosotros podemos ver, miren, mira, vemos que el enemigo se levanta en guerra, pero también el pueblo de Dios se pone en el campo de batalla. Todos, el equipo de los filisteos y el equipo de los israelitas, los guerreros, se unieron en el valle de Ela, uno en un extremo y el otro en el otro extremo. Pero vemos que en el verso 4 dice que salió del campamento, ya estaban todos en el orden de la batalla. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, y los hijos de Dios estaban en el campo de la batalla, en el valle de Ela. Pero en eso, en el verso 4 nos enseña que sale del campamento un filisteo. Este filisteo era un paladín, el cual se llamaba Goliat. Todos lo conocemos a Goliat. ¿Qué significa Goliat? Desterrado. ¿Qué significa Goliat? Destierro. ¿Qué significa Goliat? El que vive en peregrinaje. Eso significa Goliat. ¿Y qué es un paladín? Paladín es un caballero que siempre va a la batalla y tiene victorias. Eso significa un paladín. Y este paladín, que su nombre era Goliat, significaba desterrado, era de una altura de 6 codos, que aproximadamente son 2 metros con 90 centímetros, ya casi 3 metros. Casi 3 metros, este hombre llamado Goliat. Ahora, vemos que este hombre en el verso 5 traía, este guerrero, un casco. Y el casco que se instalaba en su cabeza era de bronce y llevaba una cota de malla
y el peso de la cota era de 5,000 ciclos de bronce. En el verso 6 dice que sobre sus piernas llevaba unas grebas, las grebas que eran de bronce, y una jabalina de bronce, y entre sus hombros también llevaba toda su armadura de bronce. El asta que llevaba, el elemento, la herramienta para derribar al pueblo de Israel, era una lanza como un rodillo, era como un rodillo de telar y tenía hierro. ¿Qué tenía esa lanza? Hierro. Todo el armamento, toda la armadura de este hombre era de metal. Su lanza era de 600 ciclos de hierro e iba su escudero siempre delante de él. Este hombre llamado Goliat no iba solo, siempre iba con su escudero, siempre estaba con su escudero. Ahora, si nosotros podemos analizar la palabra de Dios, dice que este paladín llamado Goliat estaba todo forrado, todo cubierto de un metal de bronce. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, lo que habían construido, el altar que era de bronce del Antiguo Testamento, cuando viene la maldición, los cielos y la tierra se vuelven de bronce. Este hombre usaba un material de bronce, no de oro. Los hijos de Dios, ¿cómo tienen que vivir? Con un metal de oro, que el oro representa la fe. Vamos a salir en la prueba brillando como el oro, un metal valioso, un metal de mucho costo, pero la armadura de nuestro enemigo Goliat y de tu enemigo es de un metal insignificante de bronce. Su talón de Aquiles, ¿qué fue de Goliat? Fue la frente, porque la parte de la frente no estaba cubierta con el metal, era la única parte que él tenía descubierta, el resto todo era. Y este hombre iba con un escudero, ¿por qué? Porque era tanto que pesaba su armadura que tenía que ir un escudero guiándolo para que estuviera frente a la batalla de su contrincante. Este Goliat, este enemigo, se para al frente y empieza a dar voces contra los guerreros de Dios, contra el pueblo de Israel, del cual en ese tiempo gobernaba el rey Saúl. Y cuando éste daba voces y desafiaba al escuadrón del Dios viviente, ellos temblaban y se atemorizaban de este paladín. El paladín desafiante decía: pónganme delante de mí a un hombre que yo lo venceré. Vemos que él iba totalmente armado. Entonces Saúl tenía sus guerreros y entre esos guerreros tenía 3 hijos de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Tenía al primogénito, al segundo y al tercero, a los 3 hijos de Isaí. Entonces vemos en esta escena, en este escenario, del cual Goliat se sentía tan seguro y vociferaba y desafiaba por 40 días al pueblo de Israel. Por 40 días, de mañana y de noche, daba voces. O sea, 80 días, digamos, porque lo subamos 40 días en la mañana y 40 días en la noche, venían a ser 80 veces que exclamaba palabras en contra del pueblo de Israel, que él, el tal Goliat, iba a destruir al pueblo de Israel. Yo no sé cuánto tiempo a ti el enemigo, cuántos años el enemigo te tiene atemorizada con ese espíritu de Goliat. Y mira que su armadura era de bronce. Era de bronce. La Biblia me enseña en el libro de Efesios que los hijos de Dios tienen que tomar toda la armadura de Dios. Poneste el yelmo de salvación, el calzado, que es el evangelio, tomar la espada de salvación, el cinturón de la verdad. El Hijo de Dios tiene que estar armado con la coraza de justicia. También los hijos de Dios tienen que llevar armadura. Cuando
los tres hermanos de Saúl van al campo de batalla, los tres hermanos, perdón, de David van con el rey al campo de batalla, el papá de David le dice, ve a llevarles a tus hermanos alimento porque están en la guerra, porque está desafiando el tal Goliat a los guerreros de Israel. ¿Qué era David? Un mandadero. ¿Qué era David? El que llevaba el canastillo y la comida a sus hermanos al campo de batalla. David, como era el muchacho responsable y era el encargado de cuidar las ovejas de su padre, le da la orden a otro para que las cuide mientras él se va al campo de guerra. David, un hombre disciplinado, un muchacho disciplinado, no dejó su trabajo tirando, sino que dejó a alguien en su puesto para que cuidase las ovejas de su padre Isaí. Y David se va con el canasto, llevando los 10 panes, llevando todo lo que su padre había puesto en el canasto y se fue al campo de guerra. Cuando David llega al campo de guerra, me escucha el desafío que hacía Goliat al pueblo y el pueblo que temblaba de miedo. Y muchas veces nosotros que tenemos a un Dios todopoderoso, dice que Goliat iba siempre con un escudero, y la Biblia a mí me enseña que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Así como Goliat llevaba delante un escudero, así nosotros llevamos al ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, delante de nosotros, peleando las buenas batallas. Dios había levantado a un profeta para ungir a David como rey, pero primero David tenía que pasar la prueba. Primero David tenía que vencer a su enemigo. Dios te ha escogido y Dios te ha llamado para ministerios grandes. Dios te ha llamado para llevar un matrimonio poderoso. Dios te ha llamado para ser una profesional grande. Dios te ha llamado para muchas cosas, pero primero tenemos que pasar el examen del Altísimo. David tenía que pasar este examen, un pastor de ovejas, del cual David dijo, ¿y qué es el premio que se da al que venza a Goliat? Vemos la motivación que había en ese campo de guerra. Había una motivación y expresan estas palabras: al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Tres motivaciones que habían en esta batalla para derribar al gigante Goliat. Esas eran las tres motivaciones. Que el rey Saúl había declarado: al que venciere a este paladín que ya nos tiene hasta aquí vociferando y desafiando a los guerreros de Israel, yo lo enriqueceré en gran manera. Le entregaré a mi hija. Será mi yerno y lo eximiré de tributos a la casa de su padre en Israel. David lo pensó bien. La motivación de que David venciese a Goliat eran esas tres bendiciones. La motivación que tú y yo tenemos para llegar a la vida celestial es que vamos a tener una vida eterna, donde no habrá lloro, ni lamento, ni crujir de dientes. Esa es nuestra motivación, que un día estaremos cara a cara con Dios y un día estaremos sentados en las bodas del Cordero para reinar con nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación. Cuando se te levante la guerra, cuando la guerra arrecie en tu vida, cuando se te levante un gigante de casi 3 metros de altura, tú tienes que levantarte y creer como un muchacho de baja estatura, de hermoso parecer, rubio, porque así era David y así lo registra las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando David, él dice: yo lo voy a vencer, y lo presentan a David delante del rey Saúl, y el rey Saúl le dice: eres un muchacho, tú no podrás vencer al paladín, tú no podrás vencer a Goliat, porque este Goliat es guerrero desde su juventud. ¿Qué estaba diciendo Saúl?
Saúl, que conocía a un Dios vivo, que había sido ungido por el poder de un Dios vivo, estaba creyendo más al poder del diablo. Y así hay muchas personas que han visto milagros en Dios, que han visto que Dios les ha abierto el mar rojo, que han visto que Dios ha sanado a sus hijos, que ha restaurado su hogar, su matrimonio, sus finanzas. Hoy le están creyendo al diablo. Y eso era lo que pasaba con Saúl, que Dios lo había levantado como rey, que Dios le había dado toda la honra. Pero decía, muchacho, tú no puedes vencer a Goliat porque él es guerrero desde su juventud. Y aquí vemos las palabras, porque en esta historia de Primera de Samuel, del capítulo 17, del versículo 1 al versículo 18, se expresan muchas palabras. Y David no se queda callado. Y David dice, he aquí tu siervo, soy un pequeño pastor. Pero cuando viene un león o cuando viene un oso a querer tomar las ovejas, yo lo despedazo y hasta le derribo las quijadas. Esas fueron las palabras que David expresó a un rey ungido por el Dios eterno. Tú, que Dios te ungió, que un día profetizabas, que un día predicabas, que un día enseñabas, que un día ministrabas, hoy tiemblas ante una enfermedad, ante un COVID-19, ante un cáncer, ante unas finanzas decaídas, ante las deudas, ante tu matrimonio que se está destruyendo, que tus hijos se están levantando, cuando en un tiempo tú le creíste a Dios. La palabra de Dios me enseña que Dios lo iba a levantar a David, pero primero tenía que levantarle un enemigo. Para Dios engrandecernos, para Dios enriquecernos, primero tiene que levantarse un Goliat en nuestra vida y nosotros tenemos que vencerlo. Bueno, Saúl le dijo, te voy a poner la armadura que usa un guerrero. No le entallaba la armadura a David, porque las armas que nosotros usamos son espirituales, no son carnales. Y David dijo, no puedo, no he practicado con tu armadura, mejor uso mis armas. Y se puso enfrente de este paladín llamado Goliat, y le dijo este hombre, este guerrero malvado, le dice a David, ¿y quién eres tú? Muchacho, le expresa la palabra, ¿quién eres tú, muchacho? ¿Que crees que yo soy un perro? Mira las palabras que dice Goliat, ¿crees que yo soy un perro que vienes a mí con palos? ¿Cómo se creyó? ¿Cuál era la mentalidad de Goliat? Creerse como un perro. Cuando nosotros vamos a desafiar a Satanás, porque tenemos y estamos cubiertos con la sangre del Cordero. ¿Y cómo tú lo vas a desafiar? Creyéndole al Dios vivo, creyéndole que Él te va a sacar del desierto, creyéndole que Él va a arreglar tu situación, creyéndole que para Él no hay nada imposible. Recuerdo que hace muchos años estaba atravesando una prueba tan fuerte, y me sometí a muchos días de oración, de silicio, y me encerré en la oración, y ahí estuve orando, y era tan fuerte la presencia de Dios, que de entre las paredes de la casa de oración salió una voz, y el Señor me decía, ¿por qué no me crees? Si yo te cuidé en el mundo, tu matrimonio, ¿por qué no te lo he de cuidar ahora que tú eres mi hija? Fueron tan solo esas palabras que Dios me dijo que resucité de entre los muertos. Hoy Dios te está hablando. ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué le crees más al paladín, a Goliat? ¿Por qué le crees más al problema? ¿Por qué le crees más a las circunstancias? Es necesario que atravesemos desierto. Es necesario que seamos procesados. Es necesario que pasemos todo eso, porque vienen cosas grandes a nuestras vidas. Cosas maravillosas. Y este paladín le dice, ¿tú vienes a mí con palos? ¿Crees que yo soy perro? Y David le dice, tú vienes a mí, Goliat, tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, porque tú has airado al escuadrón del Dios de los vivientes. Goliat había hecho la guerra contra el Dios vivo. Pero ¿quién
solo un muchacho. Era una pelea cuerpo a cuerpo, una pelea personal, porque ninguno de los guerreros del rey Saúl se enfrentaron a Goliat. Ninguno. Hermano, vamos a orar. Ay, no, hermano, no puedo, me voy a contagiar del COVID-19. Hermano, ay, no, tienes SIDA, me voy a contagiar. Hermano, no, ay, no, que me voy a contagiar. Y siempre con los miedos y los temores. Hermano, vamos a echar fuera del mundo. No se me van a meter a mí los espíritus inmundos. El Señor está con nosotros y Él va como poderoso gigante delante de nosotros y aún en nuestra retaguardia. Tenemos que vencer a los miedos. No pudo vencer. Todos los guerreros del rey Saúl no pudieron vencer porque estaban llenos de miedo, estaban llenos de temor. Pero se atrevió un muchacho sin experiencia, porque era tan joven y no tenía experiencia. No tenía estudios. Vivía en un pastor limpiando las ovejas, alimentando a las ovejas, pero cuidándolas, amando su trabajo, así como Jesús ama sus ovejas, el pastor de ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y se enfrenta a David y lo vence con una bolsa pastoril y allí tenía piedras y lanza una piedra y le cae aquí y lo derriba al gigante solo con una piedra, lo derriba al gigante. Y a veces necesitamos toda la unción del cielo, todo el poder del cielo para derribar a nuestros enemigos. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías ese problema, a ese Goliat, a ese paladín, quítate, y se quitaría, y se quitaría. No necesitamos la fe tan grande, solo necesitamos el amor de Dios en nuestra vida para creer que Él puede sacarnos del problema, que Él nos ama tanto que jamás nos haría daño. La motivación de David, las riquezas que le iba a dar el rey, que era lo que le iba a dar la hija y lo iba a eximir de todos los tributos de la casa de su padre. David logró vencer, trabajaba cuidando las ovejas de su papá y a través de esa victoria también iba a honrar a su padre, Isaí. También lo iba a honrar. Nosotros podemos ver que David cumple ese mandamiento: honra padre y madre y serás de larga vida y te irá bien en la tierra. Honró a su padre. ¿Por qué honró a su padre? Porque al finalizar esta historia, nosotros podemos ver que David lo vence a Goliat. Le lanza una piedra que aproximadamente los historiadores dicen que era un calibre, como de una bala de un calibre de 45. Y cuando cae Goliat, David corre y con la misma espada de Goliat lo mata y le arranca la cabeza. El problema tiene que ser arrancado de raíz. Porque si tú no arrancas de raíz el problema, la amargura, el miedo, el temor, eso vuelve a brotar y no vuelves a vencer. Y no puedes vencer. Y arrancó y con la cabeza de Goliat. Y el rey decía: ¿quién es ese muchacho? ¿De dónde es ese muchacho? ¿Quién es su papá de ese muchacho? ¿Quién es su papá? Y le pregunta Saúl al general del ejército, Abner: ¿quién es ese muchacho? Y el general de los ejércitos llamado Abner le dice: yo no lo conozco yo ese muchacho, pero te lo traeré aquí, rey, aquí te lo traeré. Y llegó David con la cabeza de Goliat, derribando, porque debemos de derribar los pensamientos que Satanás pone en nuestra mente, pensamientos de incredulidad, pensamientos negativos, pensamientos que no nos ayudan a ver lo grande que es nuestro Dios. Y llegó con la cabeza y Saúl le dice: ¿quién eres tú, muchacho? Y le dice: yo soy David. ¿Y quién es tu padre? Mi padre es Isaí de Belén, tu siervo. Tu siervo es mi padre, tu servidor, porque él era el rey y eran sus servidores. Entonces nosotros podemos rescatar de esta historia cómo Dios habla en nuestras vidas, cómo Dios nos viene hablando desde años a nuestras vidas. Cuando se te levante un gigante, cuando se te levante un problema en tu vida, cuando la guerra rece en tu vida,
es porque Dios quiere coronarte. Es porque Dios quiere darte riqueza. David tenía que entrar al palacio. Tenía que ser el rey, el yerno del rey, pero primero tenía que levantársele la guerra. Tenía que vencer. No te asustes cuando viene el proceso, cuando viene la prueba, cuando viene el desierto. Levanta tus manos y alégrate y acuérdate de esta historia que para David entrar al palacio del rey tuvo que vencer al gigante. La bendición ya está ahí. Allí Dios la ha puesto. Aquí, cerca de tu vida y de mi vida, pero tenemos que vencer esos gigantes que muchas veces están en nuestras mentes, pero muchas veces los visualizamos y son palpables. Muchas veces son palpables, pero tenemos que vencerlo. Usa el arma de la oración y el ayuno, que son armas poderosas para vencer todo ataque del enemigo. Se coronó David como el yerno del rey Saúl. Mucha gente dice, ay Dios mío, quiero ser rico. Quiero ser rico, ¿quieres ser rico? Únete al escuadrón del Dios viviente. Únete al ejército del Dios vivo. Y Dios te dará las riquezas que le dio a un muchacho llamado David, que próximamente fue coronado como el rey de Israel. Dios te ama mucho y todo lo que tú estás sufriendo y todo lo que tú estás atravesando son con propósitos grandes, son con victorias grandes. Que Dios no te desanime, no te desaliente. Levántate, porque si tú estás caminando en obediencia, si tú le estás creyendo a Dios, es porque Dios te va a sacar con mano poderosa y va a derribar a esos gigantes que tú quizás piensas que no lo vas a derribar, pero si lo crees, lo vas a derribar. Que el Señor te bendiga, el Señor te ama mucho y te invito para que hagas esta oración, declarando que el Dios Todopoderoso está contigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo he escuchado tu palabra. Y he entendido, mi Dios amado, que todos los ataques que vienen del mismo infierno es para que yo pueda levantarme a un nivel más grande. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra, porque hoy la recibo en mi corazón y la hago raíz y la hago carne. Y cuando esté en el proceso y cuando esté en el procedimiento y cuando esté en la prueba, esta palabra tú la traerás a memoria. Tú me la traerás a memoria, que lo que estoy atravesando es porque tú me vas a enriquecer, es porque tú me vas a dar honor y porque a través de la guerra yo voy a honrar a mi papá y a mi mamá. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy, eterno Dios, porque yo me declaro una guerrera tuya, yo me declaro una hija tuya y me declaro el pueblo del Dios viviente. Todas las bendiciones sean para ti. ¿Quieres llevar esta preciosa semilla? Porque tenemos que ser buenos sembradores. Esta semilla de sabiduría, siémbrala. Extiende toda esta palabra haciendo clic y enviándole esta prédica a muchas personas que tú conoces. Porque a través de la palabra de Dios, las vidas se van a transformar y se van a convertir con el poder del Espíritu Santo. Muchas bendiciones. El Señor os ama demasiado. Amén.